en esta sesión del ciclo de conferencias Tapatío Conoce tu Historia, un recorrido por la historia de Guadalajara. Es un gusto que nos podamos reunir, aunque sea de esta manera virtual, porque hoy tenemos una conferencista de lujo. Ustedes saben que este curso ha sido organizado por el Colegio de Jalisco y el Gobierno Municipal de Guadalajara, precisamente pues para dar a conocer estos temas que son de nuestro interés. Y ahora vamos a entrar a los temas de desarrollo económico. La conferencia que hoy nos hará el favor de dictar la doctora Patricia Arias lleva por título Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña industria. La doctora Arias es conocida de todos nosotros, una gran amiga del colegio, quien actualmente es investigadora de la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, tiene un currículum muy amplio y quiero destacar sus publicaciones más recientes de un gran cúmulo de publicaciones que saca con gran frecuencia, que es la envidia de todos nosotros. La doctora Arias, entre sus publicaciones más recientes, repito, La mirada de Jerónimo de León, imágenes del campo jalisciense en el Porfiriato, junto con el doctor Jorge Durán en 2014. Otra más, Quehaceres y Obras, el trabajo femenino en los Altos de Jalisco, en 2015, junto con Imelda Sánchez y Marta Muñoz. Migrantes exitosos, la franquicia social como modelo de negocios, que es del año 2007, del cual fue coordinadora, y otra más, religiosidades trasplantadas, recomposiciones religiosas en nuevos escenarios transnacionales, también en 2017, junto con René de la Torre, que fueron coordinadoras. Algo que quiero destacar es que la doctora Arias es una de las fundadoras del Colegio de Jalisco. Formó un equipo que encabezó don Alfonso de Alba, y con Carmen Castañeda y Carlos Alba Vega, pues dieron vida a esta ilusión que tenían muchos jaliscienses de que hubiera un colegio de Jalisco en esta entidad. Y pues con todo mi agradecimiento cedo el uso de la voz a la doctora Patricia Arias y a ustedes les agradezco su amable atención. Querida Pati, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias, Angélica, gracias por la presentación y muchas gracias por realmente tu voluntad de mantener este proyecto de conferencias sobre la historia de Guadalajara en esta tremenda situación en que nos encontramos. Bueno, yo empezaría diciendo que este título, que en realidad resultó muy exitoso, esto de Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña industria, fue acuñado hace 40 años, digamos, cuando, quien lo acuñó fue don Luis González, que fue otro de los que mucho estuvo en la fundación del Colegio de Jalisco, porque él se le ocurrió este título, digamos, cuando leyó el libro colectivo que habíamos hecho varios investigadores y que iba a salir con el sello editorial del Colegio de Jalisco, del cual era presidente. Entonces, él fue en realidad el que acuñó este título. Y desde luego en estos 40 años, digamos, que salió ese libro, Guadalajara cambió muchísimo y dejó en realidad de ser la gran ciudad de la pequeña industria, y también muchos otros, cuando nosotros empezamos esto, había muy poca investigación sobre Guadalajara. Esto también cambió mucho y hay muchos investigadores que siguieron estudiando sobre Jalisco, sobre Guadalajara, y sobre este espacio metropolitano que es hoy esta parte del centro de Jalisco. Entonces voy a hablar de cómo pensamos a la gran ciudad de la pequeña industria en esos años, pero también cómo esta idea se ha ido nutriendo, afinando con el pasar del tiempo y con el transcurso de las investigaciones. Entonces lo primero que hay que decir es que en el siglo XX Guadalajara pasó de ser una ciudad eminentemente comercial, que había sido como la característica de ella, a ser realmente una ciudad industrial, pero una ciudad industrial de pequeña industria, característica que mantuvo hasta la década de 1990. Entonces, lo que yo les voy a hablar es qué pasó entre 1920 y 1990.
O sea, ¿por qué y cómo fue que Guadalajara siguió un camino industrial tan diferente a Monterrey, que siempre con el ejemplo con el que se compara? Es decir, Monterrey como ese espacio donde grandes empresas dedicadas a bienes intermedios, con alta tecnología, orientada a mercados externos, con una burguesía industrial que logró transitar, digamos, desde el porfiriato hasta después de la Revolución, muy consolidada y muy concentrada. Bueno, Guadalajara sería todo lo contrario. Es decir, el surgimiento, lo que vamos a ver a partir de los años 20, va a ver el surgimiento, la proliferación y el crecimiento también de pequeñas empresas, que muchas se convirtieron en empresas medianas y muy pocas, en realidad, en grandes empresas, que estaban dedicadas a la fabricación de bienes de consumo básico. Y eso voy a decir algo más después. Que también, a diferencia de Monterrey, tenían escasa tecnología y eran muy intensivas en mano de obra, en trabajadores. Y estaban orientadas al mercado local, al mercado regional, y a cargo, quienes hicieron todo este cambio, este proceso de ciudad comercial a ciudad industrial, fue una burguesía diversificada y que estaba en proceso de formación, que en realidad se inició desde abajo y se nutrió de gente de muchos lados y con una gran articulación con lo que estaba sucediendo también como fenómeno urbano en la ciudad, que era el crecimiento por primera vez de la ciudad de Guadalajara. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es la demografía. Es decir, Jalisco, hasta los años 20, era un estado con bastante población, pero muy dispersa. Si vemos cómo estaba distribuida la población, veríamos que había mucha gente en el mundo rural y había una escasa concentración en Guadalajara, y se trataba de hogares numerosos, al menos en ciertas regiones del estado. La revolución y entonces lo que vamos a ver, digamos, a partir de 1910 y hasta los años 30, va a ser unos movimientos migratorios muy, muy intensos en muchas direcciones. Entonces vamos a tener primero la revolución de 1910, que de hecho encontró a muchos trabajadores jaliscienses que habían migrado a trabajar a los Estados Unidos. La revolución los sorprendió por allá y muchos de ellos ya ni siquiera regresaron a México. Otros sí. Pero sobre todo aquí, en esta región, lo más impactante fue la Guerra Cristera, o sea, la guerra que hubo entre 1926 y 1929, que ella sí dio lugar a movimientos migratorios muy intensos. Y esto, la Guerra Cristera tuvo impactos de orden demográfico, económico y político. Y la crisis religiosa que es, digamos, la Guerra Cristera, detonó un montón de rupturas políticas y rupturas sociales en las comunidades rurales. Hubo muchísimas persecuciones, luchas entre familias, y también se empezó a dejar sentir también lo que algunos autores han llamado una crisis ecológica, en el sentido de que se empezó a sentir la escasez de tierra, y sobre todo esto ha sido estudiado para el caso de los Altos de Jalisco, y esto obligó, digamos, a la gente a realizar desplazamientos de larga distancia. Pero evidentemente hubo, por razones políticas, digamos, muchísimos desplazamientos a causa de la Guerra Cristera. También se intensificó la migración internacional. Los jaliscienses que desde los tiempos del principio del ferrocarril habían salido a Estados Unidos, salieron todavía mucho más por los problemas políticos, por las divisiones, y también, les decía, por los que se quedaron allá. Y entonces vamos a tener la primera formación de comunidades jaliscienses en Estados Unidos, que van a ser muy importantes posteriormente. La primera es indudablemente en la ciudad de Chicago. Y también entonces tenemos esta migración interna, rural, urbana, y la gente de Jalisco
se fue hacia tres destinos fundamentales. Por una parte decía Estados Unidos, hacia la Ciudad de México, también hubo intensas migraciones, y hacia Guadalajara. Entonces salieron hombres, pero también, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, eran básicamente hombres, pero a la Ciudad de México también era básicamente una migración masculina. Pero a la ciudad de Guadalajara era más bien una migración de tipo familiar. Este contingente, digamos, de migrantes son los que se convertirían en los años siguientes en empresarios o en trabajadores. Pero la ciudad estaba por primera vez recibiendo gente en unas cantidades que nunca había experimentado. Pero también otros estados estaban viviendo también situaciones complicadas, y entonces Guadalajara recibió muchos flujos migratorios, sobre todo de Michoacán y de Zacatecas. Si vamos todavía a las colonias del sector Libertad, ahí vamos a ver todavía la huella de estos migrantes que venían de pueblos michoacanos y de pueblos zacatecanos. También hubo desajustes muy fuertes y cambios económicos en todos los estados de la costa oeste, es decir, de Sinaloa, Sonora, Colima, Nayarit, que también estaban experimentando las convulsiones, digamos, de la revolución y de la guerra cristera. Y estos eran estados que desde fines del siglo XIX se habían convertido en clientes de los productos de las casas comerciales de Guadalajara. Esas casas comerciales que habían fundado los Barcelonet, estos inmigrantes franceses, habían creado una serie de mecanismos que eran las rutas que hasta donde llegaban los productos de las casas comerciales. Entonces, había muchas conexiones con estos estados, de tal manera que cuando se vieron, digamos, en la obligación de emigrar, este fue un lugar, la ciudad de Guadalajara, que les quedó cerca, con la cual tenían algún tipo de contacto, etcétera. Y entonces vamos a ver que llegan a vivir a Guadalajara gente de Sinaloa, de Sonora, de Colima, de Nayarit, también que lo mismo, se convertirían en trabajadores y también muchos o algunos en empresarios. La ciudad también recibió, a partir de los años 20, empezó a recibir otro tipo de inmigrantes. Llegaron a la ciudad comerciantes, migrantes recién llegados de diferentes judíos, de tradición judía, de diferentes países de Europa y también libaneses. Y aquí fue un proceso muy interesante porque la Ciudad de México ya estaba bastante saturada de inmigrantes, de manera que vamos a ver a estos migrantes extranjeros que van buscando dónde establecerse, que no sea la Ciudad de México, y las historias de vida lo que nos mostraban era que habían hecho diferentes recorridos hasta que finalmente encontraron que Guadalajara era un buen espacio para dedicarse básicamente al comercio. Pero de ahí, digamos, brincaron a la fabricación, y además este grupo tenía conexiones muy, muy importantes con los comerciantes y con los fabricantes de la Ciudad de México. Entonces, tenemos a otro contingente de migrantes. Entonces, lo que tenemos es una Guadalajara que desde los años 20 empezó a reunir, como nunca antes en su historia, poblaciones de muy diversos orígenes, de saberes, recursos, habilidades, tradiciones, pero que todos iban a buscar en esta ciudad la manera de sobrevivir, de prosperar, y de quedarse. Es decir, estas migraciones ya no eran migraciones de retorno, porque el retorno era cada vez más complicado, digamos, a los espacios de origen. Y así vemos que ellos se van a convertir en empresarios o trabajadores en un montón de pequeñas industrias que son en giros básicos. Vamos a ver cómo ellos lo que van a hacer es empezar, muchos desde el comercio o muchos desde pequeñas actividades ganaderas incluso, van a empezar a desarrollar
una variedad de producción de alimentos, de prendas de vestir, de calzado y también de joyería. Hay que decir que también, además de la demografía, otra diferencia muy fuerte con Monterrey era el mercado regional. O sea, Guadalajara tenía una tradición de ser un espacio donde había una abundancia de materias primas y de habilidades agropecuarias. Siempre habían existido, había abundancia de trigo y de un montón de semillas, por ejemplo, semillas oleaginosas, incluso por acá, por Tonalá, se cultivaba semillas oleaginosas que darían pie a las industrias de la harina y del aceite, que fueron características y que hasta el día de hoy todavía reconocemos por el paso del ferrocarril, porque todas ellas se establecieron como pequeños molinos que fueron creciendo y que necesitaban el ferrocarril para poder traer las materias primas y para poder sacar el producto terminado. También Guadalajara era una zona de curtiembres. Todo lo que sabemos del barrio del Retiro y toda esa zona, era una zona donde era muy importante la fabricación de cueros, porque Jalisco, como Guanajuato, se abastecía del ganado que venía de los Altos de Jalisco. Entonces había cueros, no eran de muy buena calidad, pero bueno, eran pieles al fin del día que se podían transformar en diferentes tipos de productos. Y también había gente que migró de muchas zonas de Jalisco y de otros estados, pero que tenían ranchos, sabían ordeñar, tenían ordeñas de leche, tenían huevo, no granjas como ahora, pero sí sabían, digamos, trabajar, digamos, con el huevo, había cría de cerdos, que todo eso empezaron, digamos, a producirlos en la ciudad porque era lo que sabían hacer, pero era una ciudad que necesitaba este tipo de productos y poco a poco fueron evolucionando hacia la actividad industrial. Otra característica, pues, es que las tradiciones también de trabajo rural. Y aquí sí voy a destacar algo que en ese momento nos lo contaron en las historias de vida, pero que no le hicimos mucho caso, pero que ahorita sí sabemos que fue muy importante, y era el trabajo femenino. Las mujeres que llegaron a Jalisco, a Guadalajara, muchas tenían experiencia en confección y tejido de prendas, porque ellas eran las que hacían la ropa para toda la familia y todas las cosas que se necesitaban en las casas, y sabían tejer. Había una gran tradición en Jalisco, y parte de Aguascalientes, por supuesto, y parte de Zacatecas, que eran mujeres que sabían muchísimas técnicas de bordado, e incluso sabían usar máquinas, ya habían llegado las máquinas Singer, y sabían coser a máquina. Entonces llegaron estas señoras del mundo rural a la ciudad y pues, piensen ustedes en gente que llega a la ciudad a vivir, que no tiene muchas habilidades urbanas. Entonces los maridos de repente podían poner una ordeña o podían poner una granja de puercos, pero ellas empezaron, a veces en un cuarto de la casa, empezaron a fabricar lo que sabían hacer de manera muy de pequeña escala. Y realmente muchas empresas de Guadalajara de tejido de punto y de confección surgieron a partir de estas señoras que llegaron a la ciudad con estos saberes que traían. Y muchas mujeres sobrevivieron en la ciudad dedicadas a estas actividades. Ahora, hay que decir también que cuando estas actividades se volvieron rentables, se convirtieron en la actividad de la familia, o sea, de los esposos. ¿Sí? Ellos se volvieron, digamos, los industriales de esto. El otro elemento, digamos, importante de la región eran las rutas comerciales y los agentes viajeros. Los Barcelonet habían construido estas rutas que cubrían, digamos, había dos tipos de rutas, las rutas largas y las rutas cortas. Y entonces iban a Aguascalientes, a Colima, a Nayarit, a Sinaloa,
a Sonora y recorrían también, por supuesto, a Michoacán, todo el interior de Jalisco, en rutas cortas y rutas cortas. Pero era todo un sistema que habían construido para llegar a los lugares, trabajar con los comerciantes, recibir pedidos y enviar los pedidos a Guadalajara y que los productos fueran enviados. Es decir, era toda una tecnología, digamos, de transporte de productos que habían elaborado, digamos, las casas comerciales. Pero que esto ya existía como saber también en la ciudad. Y finalmente, bueno, claro, había dos cosas que también ayudaron, que fue el ferrocarril, por supuesto, que permitió, digamos, recibir materias primas y también enviar productos terminados. Pero esto estaba incluso desde antes del Porfiriato, pero siguió siendo una vía de salida muy, muy importante. Se empezaron a enviar como nunca antes productos, por ejemplo, a la Ciudad de México, gracias al ferrocarril. Y en el año 33 el gobernador Sebastián Allende dio una ley de fomento industrial muy generosa que apoyó muchísimo la instalación de empresas en Guadalajara, pero en todo Jalisco, digamos, pero apoyó muchísimo, era generosa, amplia, eficiente, de tal manera que pequeñas empresas se pudieron acoger, digamos, a los beneficios que daba esta primera ley de fomento posrevolucionaria, que fue la ley de 1933. Y por supuesto, todo esto, digamos, estaba beneficiándose de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Segunda Guerra Mundial fue fundamental porque durante la Segunda Guerra Mundial no hubo exportaciones, no hubo importaciones, no podían llegar productos a México ni a ningún lado en realidad, y fue posible exportar. Bueno, el caso que más conocemos en Jalisco es el del tequila, pero hubo muchas otras cosas que se pudieron enviar. Y teníamos una población urbana que se estaba urbanizando, que requería de alimentos y de productos básicos. Y aquí sí entra un tema, otro elemento que fue muy diferente, digamos, a lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México, que había en Guadalajara una oferta enorme, de suelo urbanizable. Es decir, era una ciudad que, a diferencia de la Ciudad de México, no había pueblos realmente. O sea, podemos hablar de Analco, Mexicalcingo, si queremos, pero esa profusión de pueblos prehispánicos sobre los cuales fue creciendo la Ciudad de México no existía en Jalisco. Y entonces, de hecho, mucha de la antigua, digamos, burguesía rural de Guadalajara que tenía haciendas, las perdió o vendieron, compraron suelo urbano. Y ese suelo empezó a urbanizarse en la década de 1940-50. Entonces tenemos una oferta de suelo que duró hasta la década de 1980, muy generosa, una excelente urbanización en los sectores populares, son por el sector Libertad, y donde la gente, los trabajadores que llegaron a vivir a la ciudad, pudieron comprar lotes y construir sus casas. Eso quedaba lejísimos, pero actualmente, digamos, son zonas privilegiadas todavía de Guadalajara. Entonces tenemos dos procesos, una burguesía urbanizadora, digamos, que pudo ofrecer y por supuesto prosperar gracias a la urbanización, y una burguesía industrial que se estaba también formando, que empezó con escasos recursos monetarios, pero que pudo aprovechar muy bien la abundancia de trabajadores, la inmigración y la situación urbana, el surgimiento de espacios urbanos donde era posible combinar actividades residenciales con actividades productivas. Y también pudieron aprovechar todos estos recursos regionales, las redes, etcétera, para convertirse en industriales. Y así, digamos, vamos a tener a partir de los años 30, que se va
creando, digamos, esta ciudad de pequeñas industrias. La ciudad se llega, les decía antes, de aceiteras, de harineras, de establecimientos que procesaban productos lácteos y una variedad de productos alimenticios antes de que llegaran las compañías nacionales y extranjeras a ofrecer sus productos ya industrializados. Entonces, la ciudad y estos barrios que crecían realmente ejercían una tremenda demanda para estos alimentos. La gente ya no vivía como en el campo pudiendo producir lo que consumían, dependían totalmente del mercado. Entonces, esto apoyó muchísimo la industria alimenticia que se desarrolló en Guadalajara. Otra industria que fue muy potenciada fue lo de prendas de vestir y de calzado, y que tiene que ver también con la urbanización. Es decir, la gente llegó a vivir a las ciudades y obviamente lo que necesitaba de prendas de vestir y de calzar, bueno, era totalmente distinto de lo que se necesitaba en el campo, ¿no? Es decir, los hombres usaban gabanes, las mujeres usaban rebozo, los hombres y mujeres usaban huaraches, si no es que andaban descalzos. Bueno, pues todo eso cambió en la ciudad, ¿sí? Se empezaron a fabricar suéteres, chamarras, que reemplazaron, por eso se hizo tan famoso en esos años Zapotlanejo, que hacía unas chamarras de hombre que tenían mucho éxito aquí en Guadalajara, porque en este proceso de urbanización y de cambio económico también estaban cambiando las costumbres, las maneras de alimentarse, de vestirse, de calzarse, etc. Y aquí entonces estas empresas de Guadalajara empezaron a tener este gran éxito. Y se empezó a dar un proceso de especialización muy fuerte. Guadalajara se especializó, digamos, en la fabricación de camisas de hombre de muy buena calidad y de pantalones de mezclilla. Yo me acuerdo cuando llegamos a Guadalajara todavía estaban las fábricas de mezclilla por ahí, por González Gallo, eran ya grandes fábricas de pantalones de mezclilla. Esto era algo que existía en realidad en muchos lugares, pero aquí también se consolidó con mucha fuerza. Y también Guadalajara se empezó a especializar, al principio muy poco, pero sí se empezó a especializar en el calzado de mujer, porque la competencia estaba muy cerca. León, la ciudad de León, se había especializado en hacer calzado de hombre y en botas de trabajo, de tal manera que, y de nuevo, también lo de León estaba muy ligado a la actividad ganadera de los Altos. Entonces, era un mercado complicado porque estaba muy bien abastecido y estaban creciendo las fábricas leonesas, las picas leonesas se estaban convirtiendo ya también en fábricas. Entonces, como que Guadalajara se fue colocando, digamos, en el calzado de mujer, que empezó a experimentar, como les decía antes, y las mujeres empezaron a usar zapatos por primera vez en su vida, y empezaron a ir a trabajar también fuera del hogar y no podían ir sin zapatos a trabajar. Entonces empezó, digamos, a desarrollarse este mercado de calzado femenino, que había empezó a haber más demanda, más ganancia, pero también era más riesgoso. Y porque sí, las mujeres demandaban más zapatos, pero empezó a entrar el elemento moda y eso complicaba, no se podía mantener. El zapato de hombre siempre ha sido como mucho más estándar, digamos, y estable. Y también se especializó Guadalajara en esos años en el calzado de niño y de niña. Yo creo que muchos se acordarán del calzado Fuentes, de don Paco Fuentes, que era un gran fabricante de calzado de niño, que fue el que introdujo esta especialidad y el diseño en el calzado. De esa manera, pues, en la década de 1970, Jalisco producía la mitad del calzado que se fabricaba en México y era el líder indiscutible en la producción de calzado
para mujeres. Había más de 1.200 establecimientos reconocidos, sin contar los talleres artesanales. Y había empresas de todo tamaño. Había empresas grandes, pequeñas, en casas, en locales que estaban apenas acondicionados en Sector Libertad o la zona del Cuartel Colorado. Se llenaron de talleres donde se producía ropa, se producían cinturones, calzados, uniformes, mandiles, todo eso que tenía mucho mercado, ropa para el hogar, sábanas, todo ese tipo de cosas, empezaron a crecer muchísimo, y estos empresarios de todas las ramas, había mucho trabajo personal de parte de ellos. Eran gente que no tenía una educación formal, pero eran muy, muy trabajadores y contaban con mucho apoyo familiar. Todos trabajaban. Es lo que ahora en ciencias sociales llamamos la autoexplotación. Estos empresarios estaban dispuestos a autoexplotarse con tal de salir adelante. Y los talleres crecían, desaparecían, volvían a aparecer, y era todo un sistema disperso de talleres en la ropa, en el calzado, que contrataban a otros talleres y utilizaban mucho también el trabajo a domicilio, sobre todo de las mujeres. Ellas recibían lo que le llaman los lotes para confeccionarlos o para terminarlos en su casa. Y toda la expansión del mercado se hizo con estos talleres, porque las fábricas tenían sus líneas de producción, pero cuando querían meter un modelo nuevo, le pedían a un taller que les hiciera un muestrario. Entonces el taller hacía el muestrario, el agente viajero se iba a la ruta, y si ese muestrario pegaba, entonces ese taller iba a tener trabajo durante los siguientes meses. Pero los fabricantes, los que ya tenían fábrica, no arriesgaban, digamos, a meter en línea de producción, sino que probaban primero con los talleres. Entonces, la ciudad se llenó de casas que eran en realidad talleres. Estaba muy extendido en Guadalajara el sistema de aprendices. La forma de enseñarse en el oficio era el sistema de aprendices, que eran pagados por los obreros. O sea, le ayudaban al obrero a sacar mayor producción, pero el obrero era el que les pagaba. También, aunque eran empresas a todos los niveles y de todo tipo que requerían muchísima, que se basaban en la mano de obra, también había innovación de maquinaria, se hacían muchas copias, se reparaban muchas máquinas, y eso hizo que se desarrollara aquí en la ciudad la industria metalmecánica, ¿sí? Que se dedicaba a arreglar todo y a copiar, la verdad, y a inventar maquinaria para la industria. Entonces lo que vamos a tener es una época en Guadalajara entre 1940 y 1970 u 80 de pleno empleo. Había mucho trabajo en las fábricas para los hombres y en los talleres. Incluso había carreras laborales, es decir, un obrero entraba en una categoría y ya podía ir cambiando de categoría y ganar más. Y también había mucho trabajo para las mujeres en los talleres y en las fábricas, pero también en el trabajo a domicilio. Y bueno, siempre tenemos este problema de cómo considerar el trabajo femenino en el hogar, porque evidentemente, pues sí es mal pagado, todo lo que sabemos, pero también todavía piensen ustedes que los hogares hasta la década de los 70 eran hogares muy numerosos. Cuando yo llegué a hacer trabajo de campo a Guadalajara, los hogares que yo conocí de zapateros y de otras actividades eran de 10, 12 hijos, ¿sí? Donde había un ingreso fijo, digamos, el del marido, y la esposa se dedicaba a estas actividades a domicilio, y era la manera que existía en las colonias para poder cuidar a los niños, atender la casa y tener ingresos, ¿sí? Las señoras se pasaban en las tardes allá a la salida de la casa
cosiendo o pegando o acabando productos para los talleres. Entonces, esto fue, digamos, la modalidad de industria más característica de Guadalajara hasta la década de 1980. Ahora les voy a comentar, si todavía tengo algo de tiempo, les voy a contar un poco la gran excepción. O sea, todas estas cosas tienen su excepción, y la excepción fue sin duda Calzado Canadá. Yo creo que Calzado Canadá como industria y Salvador López Chávez como empresario fueron absolutamente excepcionales. Pero son excepcionales, sí, pero también ilustra, digamos, dos procesos. Cómo era posible crecer, claro, a una escala impresionante, como fue Calzado Canadá, pero a partir de una actividad de muy pequeña escala y que pudo aprovechar todas las oportunidades que ofreció el modelo de sustitución de importaciones para una actividad industrial. ¿Sí? No por supuesto que solo Canadá llegó a ser Calzado Canadá, pero evidentemente muchos empresarios amigos de don Salvador López Chávez y en otras actividades también se convirtieron en medianas y algunas grandes empresas. Entonces, pero don Salvador ilustra muy bien toda esta historia industrial del siglo XX en Guadalajara. Calzado Canadá estuvo activa desde la década de 1940 y hasta la muerte de don Salvador en 1976. En esos 35 años, un poco, ¿no?, López Chávez construyó la empresa de calzado más importante de América Latina. Y sentó las bases para lo que podría haber sido la empresa, pero que no sucedió. Bueno, como ustedes saben, don Salvador era del sur de Jalisco, de San Gabriel, donde nació en 1915, llega a la ciudad de Guadalajara con su madre, como tantos, y en busca de una mejor vida. Y ella se une o se casa con don Aurelio López, que era de los Altos de Jalisco, de Tepatitlán, y él tenía un pequeño taller en el centro de la ciudad. Que era de fabricación, pero sobre todo era de reparación de calzado. La gente no tenía dinero y lo que hacía era arreglar los zapatos. Y en 1915 le pone nombre al taller y se llama Industrias del Calzado Nacional de Aurelio López Núñez. Vivían por la calle de Gigantes. Y don Salvador estudió hasta tercero de primaria y se hizo aprendiz allí en el taller de su padre. Hay que decir que don Aurelio, hasta el final de Calzado Canadá, siempre apareció como el presidente de la empresa. Entonces, hay un primer acierto, que es que don Salvador aprendió todo lo referente a la producción de calzado en un taller en la calle de Gigantes. Ahí conoció cómo se hacía el zapato y el mundo zapatero. Y los trabajadores, los proveedores, los clientes, todo lo aprendió ahí. En 1934 se va a la Ciudad de México, tiene 19 años, trabaja como obrero, vende gasolina y se iba con un amigo a tomar fotografías al bosque de Chapultepec. Y allí se dedicaban a tomarle fotos a la gente y las vendían las fotos de esos miles de gentes que llegaban a la ciudad y que aprovechaban su único día de descanso para irse. Y esto va a ser muy importante, porque lo va a retomar él después con el Parque Agua Azul. ¿Qué hacía la gente? O sea, que necesitaba un lugar de esparcimiento. Y trabaja un rato en la fábrica como agente viajero, aprende a viajar, conoce rutas, se hace amigo de otros zapateros y en 1936, de 21 años, se va de bracero a los Estados Unidos. Ahí trabaja como obrero agrícola y en la construcción de carreteras. Y ahí es donde aprende, y algo muy importante, aprende a tomar tiempos y acelerar los trabajos, que eso fue clave para aplicarlo después en Calzado Canadá. Eso no existía todavía en México. En 1939, tiene 24 años, regresa a Guadalajara y al taller de su padre, y se trae unos amigos que son zapateros de Tepito.
que, donde en Tepito se hacía mucho, mucho calzado. Y en 40, pues, que tiene 25 años, funda Calzado Canadá. Es decir, no lo funda, se hace cargo, digamos, toma ya el taller de su padre, aunque él siempre decía que era el taller de su padre, en realidad él lo toma. Y entonces ahí es donde empieza, digamos, a provocar los grandes cambios. Y el primer cambio, en esa época todo el calzado se hacía en México y en Guadalajara, o sea, a mano, por supuesto, pero cada zapatero tenía un banquito. Entonces ahí era donde trabajaba y entregaba los lotes de zapatos en la parte que le correspondía. Lo que hizo López Chávez fue poner el sistema de bandas, o sea, aplicar el fordismo, digamos, a la industria del calzado en Guadalajara. Y entonces lo que hizo fue que quitarle los banquitos y ponerlos a que trabajaran en la banda y que corriera el zapato por la banda. Bueno, esto causó unos tremendos conflictos en Guadalajara, los zapateros no querían, nadie quería, los amigos de don Salvador decían que para qué se metían tantos líos si igual se vendían bien los zapatos, etcétera, pero lo hizo. Y lo impresionante fue que esto tuvo un efecto tremendo en la producción y empezó a crecer muchísimo, ¿sí? Con este método fordista, digamos. Y entonces, de Gigantes se pasó al local de Pedro Loza, al de Abascal y Sousa y al de la Avenida Revolución, que todavía existe, y que era una fábrica, que fue una fábrica moderna desde el principio. Entonces, hay un cambio tecnológico muy, muy fuerte, que luego todos los zapateros retomaron. El modelo lo puso él, pero se sigue haciendo. El otro gran cambio que hace López Chávez en la industria, en la pequeña industria de Guadalajara, es crear un mercado para su zapato. Ellos, todos los zapateros y toda la gente que producía ropa y que producía lo que fuera, ellos entregaban a los mayoristas. Guadalajara estaban los fabricantes y los mayoristas. Y los mayoristas eran comerciantes que después de los Barcelonet controlaban las rutas. Ellos mandaban a sus agentes viajeros a las rutas a llevar todo a las tiendas que había en los pueblos. Y entonces, pero esto significaba que el dinero se movía muy lentamente, porque los mayoristas no les pagaban a los talleres, ni a los fabricantes, ni a nadie, hasta que terminaban de vender el zapato. Esto se tardaba meses. El calzado no tenía nombre, no se reconocía a nadie, no había marcas, etc. Y no les importaba, porque como decían ellos, se vendía muy bien. Pero él decidió entonces que la leyenda que contaban en esos años era que él un día fue a una ruta, se fue a una ruta a ver por qué no le llegaba dinero. Y se dio cuenta que sus zapatos se vendían bien, pero que no le pagaban los mayoristas. Era el zapato que mejor se vendía. Entonces, ahí se le ocurre la idea de crear una marca, que fue Calzado Canadá. Entonces, un nombre extranjero que, para que la gente pensara que era de mejor calidad o algo así. Y entonces, empezó a ponerle marca a su zapato. Él siempre hizo zapato de hombre, ¿eh? Acuérdense, el más famoso era el bostoniano, que era para otro nivel social, no era para trabajadores el bostoniano, pero tenía muchas líneas de trabajo popular, pero todas empezaron a llevar la etiqueta de Calzado Canadá. De tal manera que con esa estrategia les pudo quitar a los mayoristas, pudo desarrollar su propio sistema de venta porque la gente en los pueblos pedía Calzado Canadá. Entonces, eso le permitió llegar a crear su propio sistema de distribución. Esto también fue muy criticado porque le decían sus amigos zapateros, le decían, pero Salvador, ¿para qué? ¿Para qué le gastas tanto? Si igual se vende re bien el zapato, ¿para qué te complicas la vida? Pero él así lo hizo y entonces
eso también tuvo un impacto tremendo. Y es la época, si ustedes se acuerdan, que Calzado Canadá empieza a rentar y después a comprar las principales esquinas de todas las ciudades. ¿No se acuerdan que hace 30, 40 años siempre uno llegaba a cualquier lugar y había un letrero largo que decía Canadá en la mejor ubicación? Bueno, pues eso era parte de la estrategia de López Chávez. Entonces, él crea la marca de los zapatos y hace una campaña de publicidad impresionante, y ahí retoma mucho de lo que había visto en la Ciudad de México. Había que promover su zapato, donde la gente se reuniera. Entonces invitaba a los locutores de radio, regalaban calendarios, calcomanías, salía él y sus primos a pegar propaganda en todos los postes de la ciudad, y empezó algo que la gente siempre se acordó, que era patrocinar concursos de baile en el Agua Azul. Se pusieron súper de moda los concursos de baile y rifaban zapatos. O sea, el premio eran los zapatos de Calzado Canadá. Iba a las corridas de toro, donde regalaban puros, cajas de cerillos, espejitos, navajas, peines, plumas, puros, de todo. Iban a cantar a la radio, auspició un programa nocturno de bailable. La gente no tenía discos ni esas cosas, entonces él patrocinó un programa que se llamó Barrio Latino, con el cual la gente podía bailar en las noches. Y bueno, lo que todos ustedes seguramente recuerdan, que fueron los carros de carrera, los carros de Calzado Canadá que él corría. Y que todo el mundo dice, no, es que le gustaba correr, pero a mí me contaron que un día le preguntaron directamente si le gustaba correr, y él dijo que no, que por supuesto que no le gustaba correr, pero que era la mejor propaganda que existía para su fábrica. Es decir, él invirtió muchísimo en la creación de una marca para que la gente la pidiera. Esto se vio muy raro porque no era necesario, porque el mercado se vendía todo. Guadalajara estaba viviendo un boom impresionante. Entonces los demás empresarios no se veían tan obligados, o no le veían tanto el chiste a hacer esta enorme inversión en publicidad, en comprar locales en todas las ciudades, etc. Sin embargo, en 1944, muy pronto, fue que inauguró la primera tienda en San Juan en el DF, en San Juan de Letrán, y en 46, o sea, 6 años, ya tenía clientes en todo el occidente. Entonces, lo que quiero decir, bueno, y ustedes ya conocen lo que fue su último gran proyecto industrial, que fue el Jardín Industrial Canadá, que hace pocos años fue demolido, que se inauguró en 1972, donde a la hora de su muerte se producían alrededor de 50,000 pares diarios de calzado. Y él por supuesto, había 17 líneas de producción que trabajaban en 3 turnos, y ya tenía las curtidurías, la hulera, ornamentos, los uniformes, todo se fabricaba en el jardín industrial, donde finalmente él murió en 1976, y ya antes de morir, ya había abierto 5 distribuidoras en Los Ángeles que abastecía desde la fábrica de Guadalajara. Él calculaba que el 30% de la producción ya la podría colocar en Estados Unidos. Y dejó 230 tiendas trabajando y 64 tiendas en la Ciudad de México, y era el propietario de las esquinas, de las mejores esquinas del país. Pero bueno, y todos ustedes saben que él fue también uno de los fundadores de Siderúrgica de Guadalajara, del Club de Industriales, ¿qué más? Siderúrgica, el club, etc. Pero él nunca formó parte, digamos, de la élite tapatía. Él siempre estuvo muy cerca de sus colegas zapateros, con los que había crecido en el medio zapatero. Pero bueno, cuando don Salvador muere en 76, y
80 empieza la apertura comercial y empieza la crisis, digamos, de este modelo. Bueno, se acaba el modelo de sustitución de importaciones, viene la apertura comercial y las empresas tapatías no estaban preparadas, digamos, para nueva situación. ¿Sí? Estaban muy poco, eran muy exitosas, les iba muy bien. No, eso, eran excelentes fabricantes, lo hacían estupendamente bien. Yo llegué a conocer pequeñas fábricas que ya estaban exportando zapatos de altísima calidad a los Estados Unidos, pero realmente sí estaban poco tecnificadas, poco capitalizadas, había muy pocas alianzas entre los empresarios y todavía menos, digamos, con empresas extranjeras. Algo que contrastaba ya con León. León, cuando viene la apertura comercial, los industriales del calzado en León ya habían hecho algunas alianzas con empresas extranjeras, que les creó un escenario totalmente diferente para enfrentar la apertura comercial. Ese mercado que había creado Guadalajara y todas esas redes y todo lo que significaba en moda, en bajo precio, eran productos muy bien hechos, de una altísima calidad manual, digamos, de muy buen precio, de moda. O sea, al final la moda era fundamental. Acuérdense, seguramente muchos de ustedes vieron que las Expo Calzado y la Expo Moda eran fundamentales para las industrias. Pero con la apertura comercial, todo este modelo colapsó. Y vamos a ver en el transcurso hubo un primer intento de los empresarios de llevarse muchas empresas a espacios rurales. Entonces empezaron a llevar ciertas fases de la fabricación a zonas rurales de Jalisco, pero finalmente no pudieron sobrevivir y todo este enorme desarrollo industrial que hubo en Jalisco entre 1930, digamos, y 1980, 90, finalmente no pudo sostenerse y dio paso a nuevas formas de especialización, si queremos, de la ciudad. Pero esta ya no. Hasta aquí lo dejo, si quieres, Angélica. Muchas gracias. Muy bien, Pati. Excelente, Pati. Muchísimas gracias. Tenemos ya preguntas del público. Las puedes ver ahí en la parte inferior. Bueno, Javier Rentería. No veo nada. ¿No ves? Bueno, te la leo. ¿Me escuchas? No, ¿qué pongo? Preguntas y respuestas. Ya, sí, ahí. ¿Ya lo puedes ver? Ya. Sí, ya sí. Ahí hay la primera de Javier Rentería y luego Erika Cárdenas, ¿no? Ajá. A ver, para que nuestro público los vea. Javier Rentería comenta, crear condiciones para el impulso de la actividad industrial requiere, por supuesto, de una clase empresarial incipiente o consolidada, disponibilidad de materias primas, voluntad para emprender actividades transformadoras, las políticas del Estado, etc. Pero la industria requiere sin duda de ingentes flujos de capital para adquirir maquinaria, construir talleres y naves industriales. Si puedes ahondar sobre los flujos de capital y los procesos para dirigir esas inversiones en las actividades industriales, en microindustrias, por lo general empresas familiares. Y se liga también con otra de Erika Patricia Cárdenas, que te felicita y pregunta, aparte de don Salvador López Chávez, ¿qué otros empresarios exitosos surgieron en Guadalajara? Si quieres contestar Pari, luego seguimos. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por escuchar esta presentación y por hacer estas preguntas. Bueno, yo creo que sí hay un problema en este modelo industrial que fue tan exitoso, les iba tan bien, que fomentó poco, digamos, lo que tú dices, Javier, es decir, la adquisición de maquinaria,
realmente construir empresas, naves industriales, todo esto, no lo hicieron mucho, digamos, ¿no? Es decir, les iba como siempre le criticaban a López Chávez, pues ¿para qué tanto esfuerzo si les iba tan increíblemente bien? Entonces, sí tenemos una burguesía industrial que surge, que se consolida, pero que no se ve mucho como burguesía industrial. Incluso, si tú te fijas, la formación de los hijos de estos empresarios es muy diferente a lo que estaba sucediendo en Monterrey, ¿sí? Yo me acuerdo que para un proyecto que hicimos entrevisté a un abogado de Guadalajara que se había formado en el MIT en Estados Unidos. Él salió de aquí de Guadalajara después de la Revolución con su madre, viuda, y fue a parar allá a Boston, al MIT, y dice que en el MIT se encontró a todo Monterrey, todos los hijos de los empresarios, los nietos de los empresarios, estudiaban en el MIT. Él era el único de Guadalajara, ¿sí? O sea, como que no había, digamos, esta idea tan fuerte, digamos, de la inversión y de la capacitación y de la innovación, como si existía ya en otros momentos. Cuando yo asisto a reuniones y se compara con el caso de León, sí, los que han estudiado el ejemplo de León sí constatan también mucha más cercanía, digamos, con el modelo de negocios regiomontano que con el modelo de negocios tapatío, ¿sí? Entonces, el negocio daba mucho, invirtieron mucho también en la urbanización. Es que aquí siempre la urbanización fue un elemento, un camino de inversión muy bueno, ¿sí? La ciudad daba para hacer inversión inmobiliaria, ¿sí? Pero si pensamos, por ejemplo, en instalaciones industriales, yo de repente paso por el sector Libertad, donde fui a muchas fábricas, hice historias de muchas fábricas, y no, o sea, son talleres grandotes. No existe nada como el jardín industrial, que por cierto ya no existe tampoco. Entonces sí creo que había como formas, digamos, de trabajar que eran diferentes y que aquí no facilitaron. Había otras opciones de inversión, había otros intereses y el modelo de sustitución de importaciones les dio muchísimo, tuvieron muchísimo éxito, realmente fueron muy exitosos. Bueno, claro, López Chávez es como el ejemplo de industrial. Pero bueno, si pensamos, por ejemplo, son los Urrea, ¿sí? En toda la cuestión de herrajes y todo, los Urreas también son migrantes que vienen del norte. Todos los españoles, por ejemplo, lo de los aceites, los Aranguren, y en calzado había muchísimo, por ejemplo, don Paco Fuentes, que yo todavía lo pude conocer, que él había sido muy amigo de López Chávez. Don Paco también era de Nayarit. Entonces, sí, hay muchos empresarios industriales, digamos, que fueron muy exitosos. Pero, de nuevo, no, por ejemplo, Salvador López Chávez peleaba mucho que había que hacer proyectos conjuntos. Fue siderúrgica, ¿sí? Él fue de los que más apoyó que se fundara la siderúrgica de Guadalajara, pero no era algo, o sea, era difícil convencer a otros para que hicieran estos proyectos más colectivos, ¿no? Entonces sí hay algo ahí que es diferente y que los agarró, digamos, con muy poco arsenal para resistir el cambio de modelo. No es que se hicieran pobres, no es que dejaran de tener dinero,
pero dejaron de ser industrial. Muy bien, hay felicitaciones de Erika Patricia Cárdenas, de Abel Padilla Jacobo, de María Evangelina Salinas Escobar, y un espectador anónimo pregunta qué pasó con la empresa, cuáles fueron los motivos de su quiebra. Pero antes de que contestes, hay otro espectador, Ricardo Flores Mata, que nos pregunta sobre algo del siglo XVI. Nada más quiero hacer la acotación que en este ciclo de conferencias ya vamos en el siglo XX, y lo que la doctora Arias nos expuso es justamente de esta industria de Guadalajara en el siglo XX. Si gustas contestar de qué pasó con Calzado Canadá, Pati. Bueno, como les dije al final, López Chávez ya había montado toda una estructura, digamos, ya para irse a Los Ángeles. Él pensaba que el 30% de su producción, él ya la podía colocar en Los Ángeles. Y dejó las distribuidoras, tiendas, etcétera, todo montado. Él muere en el 76. En 82 viene la apertura comercial y pues quién sabe qué hubiera hecho él. Pero el otro problema sí era algo que también siempre le habían criticado, pero que era muy parte del modelo de la época. López Chávez, Calzado Canadá concentraba todo, ¿sí? O sea, siempre mantuvo relación con los talleres, ¿eh? Eso sí, había talleres que le maquilaban, pero ya era menor porque tenía 17 líneas de producción en jardín industrial, pero tenía todo. O sea, tenía curtidurías, tenía la fábrica de tenis, tenía los insumos para fabricar los tenis, los uniformes, los asientos que estaban en las tiendas de Calzado Canadá, los avisos luminosos. Todo se hacía en el jardín industrial, absolutamente todo. Y eso también fue una debilidad cuando vino el nuevo modelo, el modelo que vino con la apertura comercial y el postfordismo, que era no concentrar, todo lo contrario, era soltar y tener proveedores, no tener absolutamente todo. Ese era su modelo, que también tenía un montón de aciertos, pero también tenía debilidades. Y las maquinarias, ahí mismo en el jardín industrial se producían máquinas de todo tipo para hacer zapatos y para hacer un montón de cosas. Entonces, pues por eso yo decía que era el ejemplo perfecto del modelo de sustitución de importaciones. Y López Chávez aplicó la fórmula, la mejoró completa. Pero obviamente pues este modelo tenía debilidades. Cuando vino la apertura comercial, pues la empresa empezó a tener problemas. No hubo tampoco una conducción adecuada. Por más de que habían sido bastante preparados para hacerse cargo de la empresa, sobre todo a quien conocemos, a Sandra López, y poco a poco se cerraron las distribuidoras en Estados Unidos, y finalmente colapsó. Acuérdense, entró Coppel, y ya al final no hay nada, ¿no? Sí. Muy bien, Pati. Pues con esto último has dado respuesta alguna a lo que nos preguntaba Jorge de la Torre, y yo, de parte del doctor Hurtado, quien ha escrito en una comunicación interna que tenemos, agradece muchísimo tu participación, te felicita y te manda muchos saludos. Y de parte del Colegio de Jalisco y de todos nosotros quienes te hemos escuchado, pues agradecemos muchísimo esta brillante conferencia que nos has brindado sobre la industria de Guadalajara en el siglo XX. Muy agradecida a todos nuestros espectadores, a Patricia, y nos vemos dentro de 15 días en la próxima conferencia. Todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Pati, un abrazo cariñoso. Un abrazo y muchísimas gracias a ti y a todos ustedes.
Y gracias a todos nuestros amigos del Colegio de Jalisco, que la pasen muy bien. Cuídense mucho de esta pandemia que nos sigue agobiando. Hasta la próxima.